Castanka es una entrañable historia que nos sumerge en la vida de una perra callejera que, a través de sus ojos, experimenta el amor, la confusión y la lealtad. En este relato, Anton Chejov nos invita a explorar las emociones de un animal en un mundo que es ajeno, pero al mismo tiempo familiar. Con una prosa sencilla y conmovedora, Chejov utiliza a Castanka como vehículo para reflexionar sobre la naturaleza de los seres humanos y los animales, sus conexiones y sus diferencias. Capítulo 1. El encuentro con Castanka. Castanka era una perra mestiza, pequeña y de pelo rizado, cuyos ojos, brillantes y curiosos, siempre reflejaban una mezcla de inquietud y ternura. Vivía en un rincón olvidado de la ciudad, un lugar en el que los olores se confundían y las sombras se alargaban de tal manera que, por la noche, se hacía casi imposible distinguir los límites entre las calles. Su hogar, si es que se podía llamar hogar, era un trozo de acera al lado de un almacén viejo donde el ruido de los carros y las voces de los transeúntes nunca cesaban. Castanka, sin embargo, estaba acostumbrada a esa rutina y, aunque a veces se sentía sola, no deseaba nada más que la libertad que su vida de callejera le ofrecía. Su dueño, un hombre de mediana edad con un bigote tupido y una chaqueta gris que olía a tabaco y sudor, la cuidaba lo mejor que podía. No era un dueño cariñoso ni atento, pero le daba de comer las sobras de su comida, y eso bastaba para que Castanka se sintiera leal a él. A veces, el hombre la regañaba cuando se metía en los jardines de los vecinos o cuando mordisqueaba las bolsas de basura, pero Castanka siempre volvía a su lado, sin queja ni rencor. Su mundo giraba en torno a esa figura familiar, aunque distante, que la alimentaba y la mantenía cerca de su lado, día tras día. Un día, mientras el sol brillaba en el cielo sin una nube que lo oscureciera, Castanka paseaba tranquila por las calles. El calor del verano hacía que las piedras de las aceras se caldearan bajo sus patas, pero ella estaba acostumbrada a la abrasadora sensación. El hombre que la cuidaba, como siempre, se encontraba en su tarea diaria, vendiendo trapos y herramientas viejas a los transeúntes desprevenidos. Castanka se acercó a su lado y se tumbó en el suelo, descansando bajo la sombra de un árbol que se inclinaba hacia la acera. Aquel día, el aire parecía estar cargado de una extraña energía, como si algo fuera a suceder. Castanka, inmersa en su mundo, no pudo prever que aquel momento marcaría un antes y un después en su vida. A lo lejos, una voz familiar la llamó. Era el hombre con su sombrero sucio y su andar algo torpe. Castanka levantó las orejas y se apresuró a ir a su encuentro, como era costumbre. Sin embargo, algo extraño sucedió. Mientras corría hacia él, un ruido fuerte y repentino, el sonido de un carro que frenaba bruscamente, la distrajo. Sin pensarlo dos veces, Castanka se desvió de su camino y corrió hacia el lado opuesto de la calle, donde una serie de perros callejeros habían formado un pequeño grupo. El hombre, ajeno a la desaparición de su perra, siguió con su jornada, como si nada fuera a interrumpir la normalidad de su vida. Mientras tanto, Castanka, una vez distraída, se adentró más y más en las calles que desconocía. Sin saber por qué, comenzó a alejarse de la zona familiar, atraída por los olores y las vistas de un mundo que le era ajeno. La perra vagó por horas sin rumbo, sintiendo el sabor a polvo en su boca y el sol quemando su pelaje. Cada calle parecía ofrecerle una nueva experiencia, pero ninguna la hacía sentirse en casa. Castanka comenzó a notar que, poco a poco, las figuras humanas a su alrededor no la reconocían. Algunos la miraban con desdén, otros simplemente la ignoraban, como si no fuera más que una sombra entre las multitudes. La perra no entendía la razón, pero una inquietud creció en su pecho. Sentía que se había perdido, que ya no pertenecía al mundo que conocía. Mientras deambulaba, se encontró con una serie de carteles y anuncios pegados en las paredes. Los colores brillantes de la tinta sobre el papel blanco llamaban su atención, pero no entendía las palabras que allí se leían. Sin embargo, algo en su interior le decía que había algo diferente en el aire. La perra alzó la cabeza y, por un momento, sintió que algo la observaba desde lejos, un par de ojos atentos, como si una fuerza invisible estuviera guiándola. La tarde fue cayendo lentamente, y Castanka, agotada de tanto caminar, decidió recostarse en una esquina oscura. La vida en la calle ya no era tan sencilla. El bullicio que antes le resultaba familiar comenzó a sentirse abrumador, como si todas las voces del mundo se unieran para crear una confusión insoportable. Sin su dueño, sin un lugar fijo al que llamar hogar, Castanka se sintió vacía. Pero, a pesar de todo, algo en su interior seguía esperanzado,
como si la vida le ofreciera una nueva oportunidad en algún rincón oculto. Cuando la oscuridad cubrió la ciudad, Kastanka se acurrucó bajo un banco, buscando calor y consuelo en la penumbra. El miedo había empezado a invadirla, pero la perra no se daba por vencida. Sabía que tenía que seguir adelante. El destino, con todas sus vueltas y giros inesperados, la había lanzado a un camino incierto, pero algo le decía que en algún lugar, en algún momento, encontraría lo que había perdido. Así, en el silencio de una noche desconocida, Kastanka cerró los ojos, agotada pero con la esperanza intacta de encontrar un nuevo rumbo en su vida. Sin saberlo, ese era solo el principio de una historia que cambiaría su destino para siempre. Capítulo 2. La pérdida de Kastanka. Kastanka despertó en un lugar que no reconocía. La luz de la mañana se colaba entre los muros de un edificio desconocido, pero su ambiente era extraño y opresivo, como si el aire mismo estuviera lleno de un tipo de tristeza que ella no podía comprender. Se levantó lentamente, estirando sus patas y sacudiendo su pelaje, como si intentara deshacerse de la confusión que la invadía. Su cuerpo, cansado por el largo paseo de la noche anterior, protestó levemente, pero el instinto de seguir adelante fue más fuerte. El lugar donde se encontraba era un patio cerrado, con paredes altas y una puerta de madera vieja que crujía al viento. Era un espacio que, en apariencia, había sido descuidado. Las plantas que crecían entre las grietas del suelo estaban marchitas, y el olor a tierra húmeda mezclado con la humedad del aire le resultaba incómodo. Al principio, Kastanka no entendió cómo había llegado allí. Recordaba vagamente haber caminado por las calles, perderse en la multitud, y luego encontrar esa esquina oscura donde había decidido descansar. Pero lo que sucedió después era un misterio. Se acercó a la puerta, moviendo la cola con una mezcla de curiosidad y ansiedad, como si supiera que debía hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Los sonidos que provenían del otro lado eran vagos, difusos, como si todo el mundo al otro lado de esa puerta estuviera sumido en una realidad diferente a la suya. Sin embargo, su instinto la empujaba a acercarse, a explorar. Cuando dio unos pasos hacia la puerta, un hombre de aspecto rudo apareció de repente, como si hubiese surgido de las sombras. No era el dueño que Kastanka conocía, ni nadie que ella recordara de su vida anterior, pero su presencia era inconfundible. Vestía ropas oscuras y su rostro era severo, con una expresión que no parecía abierta a las emociones. Kastanka se quedó inmóvil por un momento, observándolo con cautela. Los ojos del hombre se encontraron con los suyos, pero no hubo ternura ni afecto en esa mirada. Era una mirada fría, como si ella no fuera más que un objeto más en su mundo. «¿Qué haces aquí?», murmuró el hombre, su voz grave resonando en el aire quieto. La perra dio un paso atrás, confundida, sin saber cómo responder. No tenía palabras, ni manera de explicar por qué se encontraba allí. Sabía que no pertenecía a ese lugar, pero en ese momento, lo único que deseaba era entender. Kastanka meneó la cola de forma vacilante, esperando una señal de bienvenida, algo que le dijera que todo estaba bien. El hombre no se inmutó, no hizo ningún gesto amable. Con una mano, le señaló el suelo de forma brusca. «Si vas a quedarte aquí, quédate quieta». Kastanka no entendió del todo el tono de la orden, pero su instinto la hizo obedecer. Se tumbó en el suelo, sin dejar de mirar al hombre, pero él ya se había alejado, dejando atrás un rastro de indiferencia. A lo largo de esa jornada, Kastanka comenzó a acostumbrarse a la rutina de ese lugar. No había mucho que hacer allí, salvo vagar por el pequeño patio o observar a los pocos hombres que de vez en cuando pasaban por el sitio. Cada uno de ellos parecía estar absorto en su propio mundo, y nadie parecía prestarle mucha atención. Kastanka pasó la mayor parte del tiempo en silencio, aguardando alguna señal, alguna indicación de que todo aquello era solo un sueño o una confusión temporal. Pero los días pasaron y, aunque su situación era incierta, algo en su corazón le decía que no debía rendirse. Las horas se deslizaban lentamente. Kastanka observaba el cambio en el cielo, la luz que se transformaba, pero las paredes de ese lugar no le permitían sentir la frescura de la libertad. Recordaba los paseos al lado de su dueño, cuando el viento acariciaba su pelaje y la ciudad se extendía ante sus ojos, abierta y llena de vida. Todo eso parecía tan lejano, tan inalcanzable, como si ya no formara parte de su vida. La perra suspiró, una sensación de tristeza que no podía expresar llenando su pecho. Su dueño había desaparecido, y no sabía si algún día lo volvería a ver. Una noche,
Después de que el sol se ponía y el cielo se teñía de un azul profundo, Castanka se despertó de su descanso. Algo había cambiado. Un sonido extraño llegaba desde el otro lado de la puerta, algo más fuerte que antes, como si se acercara una presencia extraña. Castanka se incorporó con cautela, las orejas erguidas, la mirada fija en la puerta. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y por un momento, creyó que era el sonido de su antiguo dueño, que venía a buscarla. Su esperanza renació por un instante, pero no era él quien estaba ahí. El hombre rudo volvió a aparecer en la entrada, seguido por un grupo de desconocidos que Castanka no reconoció. La oscuridad de la noche acentuaba la gravedad de la escena. El hombre habló con ellos, su voz grave y llena de autoridad. Castanka intentó acercarse a lo que había sido su vida, a lo que había conocido como su familia. Pero los desconocidos, al ver su movimiento, la apartaron sin contemplaciones, con una brusquedad que la hizo retroceder. Ninguna palabra de consuelo llegó a sus oídos, solo un rechazo que la envolvió en un silencio denso. Fue en ese momento, en esa fría noche de espera y desencanto, cuando Castanka comprendió que ya no tenía un lugar al que regresar. La pérdida de su dueño, de su mundo, de su hogar, ya no podía ser ignorada. No quedaba más que una perra perdida, atrapada en un ciclo de búsqueda sin respuesta, en un laberinto de sombras y puertas cerradas. La pequeña perra, exhausta y con el alma cargada de incertidumbre, se tendió de nuevo en el suelo, mirando las estrellas que aparecían tímidamente en el cielo. Con cada latido de su corazón, Castanka sentía la distancia entre ella y su vida anterior. Todo lo que conocía se desvanecía en la oscuridad, y solo quedaba una sombra de lo que había sido. Pero, en su pecho, aún palpitaba una llama tenue, casi imperceptible, de esperanza. Quizás, solo quizás, habría algo más allá de esa puerta cerrada. Capítulo 3. Un nuevo comienzo en la ciudad desconocida. El tiempo pasó lentamente para Castanka en ese lugar sombrío, al que ya comenzaba a acostumbrarse. Los días se alargaban interminablemente, y la perra se hallaba atrapada en una rutina monótona que la mantenía ocupada, pero sin ningún propósito claro. Aunque el ambiente de ese patio cerrado le resultaba hostil, algo dentro de ella aún resistía. La esperanza, tan frágil y tenue como una vela al viento, seguía ardiendo en su interior. Quizás, pensaba, todo esto solo fuera una prueba, una fase pasajera que, al final, daría paso a algo nuevo. Pero, al mismo tiempo, el peso de la incertidumbre caía sobre ella como una niebla densa. Ya no sabía cómo había llegado a ese lugar ni si alguna vez podría regresar a las calles conocidas, al hombre que la cuidaba, a la vida que había perdido. ¿Cómo pudo haber llegado tan lejos? ¿Por qué, de repente, todo se había vuelto tan ajeno y distante? Su mente, aunque simple, se hacía preguntas que nunca podrían ser contestadas. Durante días, Castanka permaneció en su rincón del patio, observando a los hombres que pasaban y a los pocos perros callejeros que se acercaban. A veces, los otros perros la miraban con ojos vacíos, sin ninguna emoción, como si su existencia fuera una mera coincidencia. No había juegos ni alegrías. Solo una sensación de desolación se cernía sobre ese rincón olvidado. Y, sin embargo, algo en Castanka insistía en mirar más allá, como si pudiera ver en el horizonte una posible salida, un camino que la llevara de regreso a algo que valiera la pena. Un día, cuando el sol comenzaba a descender, bañando la ciudad en un tono cálido y dorado, un hombre diferente apareció. No era el mismo de siempre, el de aspecto rudo y severo. Este hombre era más joven, con una mirada inquieta y una postura ligeramente descompuesta, como si algo dentro de él lo estuviera empujando a moverse sin cesar. Llevaba una gorra de tela y unos pantalones manchados de tierra, pero lo que más llamó la atención de Castanka fueron sus ojos. En esos ojos había algo que la perra no había visto en mucho tiempo, una chispa de amabilidad. El joven hombre, al principio, no prestó mucha atención a Castanka. Se acercó al borde del patio, donde los otros perros solían descansar, y comenzó a limpiar el suelo con una escoba, sin prisa. No era una tarea urgente ni importante, pero lo hacía con dedicación. Castanka, aunque inicialmente cautelosa, lo observaba desde la distancia, su cola apenas moviéndose, pero su cuerpo tenso, como si no pudiera dejar de dudar de su presencia. Cuando el hombre terminó de barrer una parte del suelo, se acercó a Castanka. Sin mediar palabra, se agachó y la miró fijamente.
El brillo en sus ojos reflejaba una compasión que la perra no había visto en mucho tiempo. Castanka, sin saber por qué, se acercó cautelosamente, como si esperara una señal. La distancia entre ellos disminuía, lentamente, pero sin apresurarse. «¿Qué haces aquí, pequeña?», preguntó el joven hombre, su voz suave y algo melancólica. Castanka lo miró en silencio, sin responder. No podía hablar, por supuesto, pero había algo en su mirada que parecía suplicar por entender, por encontrar algún consuelo en medio de la tormenta interna que la atormentaba. El hombre no parecía esperar una respuesta. En lugar de eso, se inclinó más cerca de ella y, con un gesto suave, extendió su mano hacia su pelaje. Por primera vez en mucho tiempo, Castanka sintió un contacto humano que no era brusco ni distante. Era algo cálido, amable, como un suspiro en medio del viento. Al principio, la perra se tensó, desconcertada, pero algo en la suavidad de ese gesto la hizo relajarse. Se permitió que el hombre acariciara su cabeza, y el contacto se convirtió en un pequeño alivio para su alma cansada. El joven hombre le sonrió con suavidad, como si hubiera entendido algo que Castanka no podía explicar. Ella, con su corazón palpitante, sintió que algo despertaba en su interior. Aquel toque, aquella mirada, parecía ser el principio de algo. Quizás no todo estaba perdido. En los días que siguieron, el joven hombre comenzó a visitarla con más frecuencia. No siempre hablaba mucho, pero su presencia era reconfortante. Traía trozos de pan, y Castanka los aceptaba con un sentido de gratitud silenciosa, como si ese pequeño gesto de bondad significara el regreso de algo olvidado. Aunque el joven no le hacía preguntas sobre su vida anterior, ni sobre el hombre que la había cuidado, Castanka comenzaba a sentirse como si, de alguna manera, él comprendiera lo que había pasado. En sus ojos, ella veía una familiaridad que no podía definir, pero que, en el fondo, la hacía sentir menos sola. Una tarde, mientras el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y lilas, el joven hombre se acercó a Castanka con una expresión más seria que de costumbre. Ella lo miró, con la cola ligeramente levantada, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. «Voy a llevarte conmigo», dijo, su voz baja, pero llena de decisión. Castanka lo miró, desconcertada, como si no pudiera comprender completamente sus palabras. Pero había algo en su tono que la hizo confiar en él. Con un pequeño ladrido, de esos que solo los perros más esperanzados emiten, Castanka se acercó al hombre. No sabía dónde la llevaría, ni qué haría con ella, pero algo en su corazón le decía que esta era una nueva oportunidad. Un cambio que, aunque incierto, podría ser lo que necesitaba para finalmente encontrar su lugar en el mundo. Así, Castanka siguió al joven hombre fuera del patio, cruzando la puerta por la que nunca antes se había atrevido a pasar. Un paso tras otro, mientras la ciudad seguía su curso, ajena al pequeño cambio que se estaba gestando en la vida de la perra. De alguna manera, Castanka sabía que la aventura que estaba por comenzar sería diferente, que ahora había algo más que esperanza en su pecho, una nueva oportunidad para vivir. Y eso, por fin, la hacía sentir como si el futuro le ofreciera, al menos por un instante, una pizca de lo que alguna vez había tenido. Capítulo 4. El renacer en un hogar desconocido. Los días de Castanka con el joven hombre fueron como una brisa suave que acariciaba el rostro tras una tormenta. Aunque su vida hasta ese momento había sido un torbellino de pérdidas y ajustes, ahora la perra sentía que cada día le ofrecía una nueva oportunidad. No entendía del todo lo que le esperaba, pero la simple presencia del hombre, su voz tranquila y sus gestos amables, le daban una sensación de seguridad que llevaba mucho tiempo sin experimentar. El joven, al que Castanka comenzó a llamar en su mente el hombre amable, la llevó a una casa modesta, alejada del bullicio de las calles. Al principio, Castanka se sintió desconcertada al ver el nuevo entorno. Era diferente al lugar al que había estado acostumbrada. Las paredes eran más suaves, las ventanas, en lugar de estar rotas, dejaban entrar luz cálida. El aire en el interior de la casa olía distinto, a madera y a vida nueva. Había algo acogedor en todo, pero la perra no podía dejar de sentir cierta aprensión ante lo desconocido. Al principio, Castanka se quedó cerca de la puerta, sin atreverse a moverse demasiado. El joven hombre la observó con una ligera sonrisa, comprendiendo que su nuevo hogar no era del todo familiar para ella. La perra se tumbó en una esquina, mirando al hombre mientras él desordenaba la pequeña habitación, colocando algunos objetos aquí y allá.
Aunque no había demasiadas cosas, la atmósfera que se respiraba en ese lugar era mucho más serena que en el patio donde Kastanka había pasado tanto tiempo. En las primeras horas, Kastanka se limitó a observar, a explorar con la mirada los rincones de la habitación, cada mueble y cada detalle. Se sentía incómoda, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que este lugar era diferente. Era posible que, por fin, hubiera encontrado un refugio, aunque no pudiera comprender completamente cómo ni por qué. El joven hombre no la presionaba. No la forzaba a adaptarse a su nuevo entorno, sino que la dejaba ser, dándole tiempo para asimilar la transición. Había algo en su forma de ser que le transmitía calma. A veces se acercaba a Kastanka y, sin palabras, acariciaba su pelaje, como si supiera que la perra necesitaba sentir el contacto humano nuevamente. La confianza, lenta pero firme, empezó a construirse entre ellos. A medida que pasaban los días, Kastanka comenzó a explorar un poco más la casa. Primero, con pasos cautelosos, olisqueó cada rincón. Descubrió una alfombra suave en el suelo, y, a veces, se tumbaba allí, como si el tejido de las fibras pudiera absorber todas sus preocupaciones. Un pequeño jardín al fondo, con flores de colores brillantes, fue otro de sus descubrimientos. El lugar tenía algo que la invitaba a relajarse, como si hubiera sido creado para ella, aunque sin saberlo. Una tarde, mientras el joven hombre salía a hacer algunas compras, Kastanka se quedó sola en la casa por primera vez. La quietud en el aire era reconfortante. Ella caminó por la casa, subió las escaleras de madera crujiente y se tumbó junto a una ventana, desde donde se veía el pequeño jardín. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Kastanka observó el horizonte, sintiendo la calidez que emanaba de los últimos rayos de sol, como un abrazo invisible. Se dio cuenta de que, por fin, se sentía en paz. La angustia que había experimentado durante tantas semanas en el patio sombrío parecía desvanecerse poco a poco, sustituida por un sentimiento de pertenencia. Kastanka ya no se sentía como una extraña en este mundo. Ya no era solo una perra sin dueño, perdida en un mar de desconocidos. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado un propósito, un refugio. Y eso, aunque no podía explicarlo en palabras, le daba una sensación de satisfacción que no había tenido antes. Cuando el joven hombre regresó, Kastanka se levantó de su sitio y corrió hacia la puerta. Lo saludó de una manera más animada, con la cola agitada. El hombre sonrió al ver su reacción y le dio unas caricias en la cabeza. «Te estás adaptando bien, ¿verdad?», dijo, como si hablara para sí mismo. Kastanka no podía responder con palabras, pero le parecía que en esos pequeños gestos, en esa mirada compartida entre los dos, había más comunicación de la que las palabras podrían ofrecer. El hombre amable, sin forzarla, había logrado ganarse su confianza de una manera silenciosa pero profunda. El tiempo continuó su curso, y los días se deslizaban en una danza tranquila. Kastanka empezó a sentirse parte de la rutina del joven hombre. Cada mañana, él la sacaba a pasear por el vecindario, y Kastanka aprendió a disfrutar de esos momentos. A veces, el hombre la dejaba corretear libremente por el parque cercano, mientras él se sentaba en una banca a leer o a observar el paso de las personas. Kastanka, mientras tanto, disfrutaba de la sensación de la hierba bajo sus patas, del viento que jugaba con su pelaje, de la libertad que, por fin, parecía haber encontrado. Por las noches, el joven hombre le preparaba una cama cómoda, y Kastanka, agradecida, se acomodaba junto a él. A menudo, el hombre se quedaba en silencio, mirando hacia el techo, mientras la perra descansaba, tranquila. A veces, sentía la mano del joven pasar sobre su espalda, acariciándola con ternura. El hogar al que Kastanka había llegado no era lujoso ni grande, pero para ella, era suficiente. Más allá de las paredes de la casa, de los objetos que la rodeaban, lo que más le importaba era el sentimiento de calidez que le brindaba el joven hombre. Ya no estaba sola. Ya no era una perra perdida en un mundo de indiferencia. En ese lugar, por fin, encontraba lo que tanto había buscado: compañía, cariño, y un espacio donde podía simplemente ser ella misma. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Kastanka ya no temía lo que vendría. Sabía, en lo más profundo de su ser, que había encontrado su lugar. Un lugar donde el amor y la seguridad le ofrecían un descanso que ya no pensaba abandonar. En ese rincón del mundo, lejos de las calles y las sombras, Kastanka había renacido.
Capítulo 5. La transformación silenciosa. Con el paso de las semanas, Kastanka fue entendiendo poco a poco que su vida había dado un giro irreversible. Lo que comenzó como una relación con desconfianza y precaución, comenzó a transformarse en algo mucho más profundo y significativo. Ya no era la perra solitaria que había llegado a la casa del joven hombre, buscando una razón para seguir adelante. Ahora era una compañía fiel, un alma en constante sintonía con su dueño, un ser cuyo lugar en este nuevo mundo ya no estaba en duda. Las rutinas se establecieron de manera suave, sin presiones. Al principio, Kastanka solía seguir al joven hombre como una sombra, observando sus movimientos, analizando cada gesto, como si todo lo que él hacía estuviera impregnado de un misterio que ella aún no lograba descifrar. Pero con el tiempo, los pequeños momentos compartidos comenzaron a acumularse en su memoria. La forma en que él se agachaba para acariciarla, el tono suave de su voz, los paseos a la orilla del río, donde ella se sumergía en el agua fresca sin pensarlo demasiado, como si pudiera sentir la libertad de manera más profunda a cada paso. En ese rincón del mundo, donde los días se sucedían unos a otros sin prisa, Kastanka descubrió lo que significaba pertenecer. Ya no le costaba adaptarse a las pequeñas rutinas del hogar. De alguna manera, las estaciones cambiaban sin que ella lo notara demasiado. Los colores del jardín variaban con el paso de los meses, y los aromas que flotaban en el aire también cambiaban. En otoño, las hojas caían suavemente de los árboles, y Kastanka solía correr entre ellas, disfrutando del sonido crujiente que producían bajo sus patas. En invierno, la casa se volvía un refugio cálido, y la perra se acurrucaba junto al fuego, viendo las llamas bailar mientras su dueño le acariciaba el lomo. Los paseos, que al principio eran cortos y cautelosos, comenzaron a extenderse. Ya no se limitaban solo al vecindario cercano, sino que el joven hombre la llevaba a parques más lejanos, a las orillas del río, e incluso a un pequeño campo lleno de flores silvestres. Durante estos paseos, Kastanka experimentaba sensaciones que nunca había conocido antes. El viento en su cara, el olor a hierba fresca, la libertad de correr sin ataduras. Ella ya no era la perra que temía las sorpresas del mundo exterior. Ahora era una viajera, un ser que entendía y disfrutaba del simple hecho de estar viva. Pero el cambio más profundo, el que no se veía en el exterior, sino que se gestaba en lo más íntimo de su ser, fue la transformación de su alma. Kastanka, que en algún momento había sido solo una perra sin rumbo, aprendió a confiar. No solo en el joven hombre, sino también en el mundo que la rodeaba. Aquella casa, que al principio le parecía tan extraña y distante, se había convertido en un hogar, en un refugio en el que sentía una calma interior que jamás había experimentado antes. Cada rincón de la casa se llenaba de significados, desde la alfombra que le ofrecía consuelo al final de cada día hasta la ventana desde la cual observaba el atardecer, acompañada por el suave resplandor de la luz que se desvanecía. El joven hombre, por su parte, había comenzado a cambiar también. No era solo que había adoptado a Kastanka, era que, de alguna manera, la presencia de la perra lo había transformado. Su mirada se suavizó, su forma de interactuar con el mundo exterior parecía más tranquila y reflexiva. Ya no corría por la vida con la misma prisa que antes. Sus días ahora estaban marcados por los momentos que compartía con Kastanka. Aunque no lo expresaba abiertamente, el joven hombre comenzaba a encontrar en su compañía algo que le daba sentido a su propia existencia. Kastanka ya no era solo una perra que necesitaba cuidados, sino una amiga fiel que, con su presencia silenciosa, ofrecía la compañía más sincera. Una tarde de primavera, mientras paseaban por el parque, Kastanka se dio cuenta de que algo había cambiado en su forma de mirar al mundo. Antes, el parque era solo un lugar que había aprendido a conocer, un espacio donde podía correr libremente, pero hoy, mientras miraba los árboles que se mecen suavemente con el viento, comenzó a sentir una conexión más profunda con todo lo que la rodeaba. El aroma a tierra fresca, el canto de los pájaros, la calidez del sol sobre su pelaje, todo parecía parte de un gran tejido de vida, un ciclo que, por primera vez, comprendía en su totalidad. El joven hombre observó a Kastanka mientras ella se detenía en medio del parque, olisqueando el aire con una expresión de satisfacción. Le dio una suave sonrisa y, sin decir nada, continuó caminando a su lado. Kastanka no necesitaba palabras para saber que había encontrado su lugar en ese momento. No era solo el parque el que le ofrecía una sensación de plenitud, sino el hecho de estar allí, en ese lugar, junto al joven hombre, compartiendo un silencio lleno de significado.
Ya no necesitaba palabras para expresar su gratitud, porque todo lo que sentía se reflejaba en su mirada. El tiempo pasó, y la perra comenzó a sentir que, a pesar de las inevitables pérdidas que todos enfrentan, había encontrado algo que no tenía precio: un amor incondicional y un hogar que la acogía como parte de su historia. La vida, tan incierta antes de su llegada a la casa del joven hombre, ahora parecía tener una continuidad tranquila, donde la certeza de ser amada y cuidada le daba la fuerza para enfrentarse al día siguiente con valentía. Un día, mientras descansaba junto al fuego, Castanka se quedó mirando la llama de la chimenea. Su cuerpo estaba cansado, pero su corazón estaba en paz. Recordó, brevemente, su vida anterior, las calles, el sufrimiento, la incertidumbre. Pero esos pensamientos ya no le causaban dolor. Había encontrado algo mucho más grande que el simple hecho de sobrevivir. Había encontrado un propósito, una razón para seguir adelante. Un propósito que no se encontraba en la búsqueda de comida o de refugio, sino en el amor que había cultivado junto a un ser humano que, como ella, había aprendido a ser fiel a las pequeñas cosas de la vida. En su descanso, Castanka comprendió que, a veces, la verdadera transformación no ocurre por un cambio radical, sino por la acumulación de pequeños momentos, silenciosos e imperceptibles, que poco a poco nos moldean. Así, de manera tan sutil como el paso de las estaciones, Castanka ya no era la misma perra que había llegado a esa casa. Había crecido, no solo en su tamaño, sino en su alma. Y, sin saberlo del todo, ella ya formaba parte de algo mucho más grande, un ciclo de amor, cuidado y pertenencia que la envolvía de manera profunda y definitiva. Castanka había encontrado su hogar, y, con ello, había encontrado su verdadero ser. Capítulo 6. El encuentro con el pasado. Los días continuaron su curso, inmutables en su tranquilo paso, hasta que una mañana Castanka, mientras paseaba junto a su dueño, sintió una presencia extraña en el aire. Era como si algo del pasado, algo olvidado en las profundidades de su memoria, hubiera regresado para trastocar esa paz que tanto había costado alcanzar. La perra, que durante tanto tiempo había gozado de su vida al lado del joven hombre, comenzó a mirar a su alrededor con una inquietud que no podía identificar del todo. Su olfato, agudo como siempre, parecía captar una esencia familiar y al mismo tiempo lejana, algo que le causaba una ligera incomodidad. El joven hombre, ajeno a sus pensamientos, seguía caminando con paso firme, disfrutando de la mañana templada y de la paz que la ciudad aún podía ofrecerle a esas horas tempranas. Castanka se mantenía alerta, con las orejas levantadas y la mirada fija en el horizonte. El parque, que había sido testigo de tantas horas de juego y exploración, hoy le parecía distinto, como si hubiera algo oculto en sus sombras, algo que debía ser descubierto. Fue en ese momento que escuchó una voz. Una voz que no le era completamente desconocida. A lo lejos, casi perdida entre los murmullos del viento, pudo escuchar una palabra que le hizo detenerse en seco: Castanka. Su corazón dio un salto en su pecho, y sin pensarlo, la perra empezó a caminar hacia el origen de aquella voz. El joven hombre, al darse cuenta de que su mascota se apartaba de su lado, la llamó con suavidad, pero Castanka no lo escuchaba. Algo dentro de ella la impulsaba a seguir ese llamado, a adentrarse en el laberinto de los recuerdos que, aunque vagos, ahora afloraban con fuerza. El camino que siguió la perra la llevó fuera del parque, hacia una calle que no había visto en mucho tiempo, un lugar que le era familiar pero que ya no reconocía del todo. Sus patas la guiaron por las aceras, cruzando calles y callejones, hasta que llegó a un rincón apartado, un pequeño café en una esquina, donde las sombras parecían más densas y las personas, si es que había alguna, se movían como espectros lejanos. El café tenía un aire polvoriento, como si el tiempo hubiera dejado de existir allí. Castanka no sabía por qué, pero algo en ese lugar la atraía con fuerza. La voz la había llamado hasta aquí, y ahora ella debía comprender por qué. Dentro del café, había una figura sentada cerca de una ventana. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero Castanka podía ver claramente la silueta de quien se encontraba allí. Una figura familiar que había permanecido en lo más profundo de su memoria, casi olvidada, pero no completamente. El joven hombre que estaba allí no era otro que el dueño anterior de Castanka, el hombre de los días de hambre y desesperación, el ser que le había dado su primer hogar antes de que todo cambiara. El hombre que la había dejado atrás, sin razón aparente, como si su vida ya no tuviera sentido. Castanka se acercó lentamente, sus patas pesando sobre el suelo mientras su corazón latía más rápido.
En su interior se enfrentaban dos fuerzas: el deseo de acercarse, de entender, y el miedo de revivir viejas heridas. El hombre levantó la mirada cuando escuchó el sonido de sus pasos, y al ver a la perra, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Sus ojos se abrieron con una mezcla de reconocimiento y culpabilidad, como si su vida pasada le hubiera alcanzado en ese mismo instante. «Castanka», murmuró el hombre con una voz que parecía arrastrada por el viento. La perra se quedó inmóvil, observándolo con una intensidad que no había mostrado antes. Era como si estuviera esperando una respuesta, una explicación que nunca llegó. El hombre la miró fijamente durante unos segundos, y Castanka pudo sentir la tristeza en sus ojos, una tristeza profunda, casi inaudible. Un sentimiento que la perra no entendía completamente, pero que de alguna manera sabía que tenía que ver con su propio destino. El hombre se levantó lentamente de su asiento, acercándose a la puerta del café, donde Castanka permanecía estática, sin saber si debía dar un paso adelante o quedarse atrás. Con una mirada cargada de melancolía, él dijo en voz baja, casi para sí mismo: «Pensé que te habías ido. Pensé que nunca más te vería. Lo siento, Castanka. Lo siento mucho». La perra no respondió. Por supuesto. No necesitaba palabras para comprender lo que sucedía. Todo el dolor del pasado, las noches solitarias, las calles vacías, había quedado atrás cuando encontró un nuevo hogar. Y, aunque algo en su interior la hacía recordar esas antiguas luchas, en su corazón ya no había espacio para el rencor. El pasado había sido solo un capítulo de su vida, una etapa que había cerrado con el paso del tiempo. Castanka no necesitaba volver a ese lugar ni a esa época, porque el futuro le pertenecía, y ese futuro estaba con el joven hombre que la había acogido y que ahora la miraba con el mismo amor sincero con el que ella lo había aprendido a ver. El hombre, al darse cuenta de que Castanka no se movería de donde estaba, pareció resignarse. Con una expresión de impotencia, dio un paso atrás y se volvió hacia la mesa donde había estado sentado. Allí, un café frío aún reposaba en una taza a medio beber. Sin decir nada más, dejó la taza sobre la mesa y se giró hacia la puerta del café. Castanka, por último, volvió la mirada hacia él, como si en ese simple gesto estuviera diciendo adiós, aunque no de una manera dramática ni rencorosa, sino con la quietud de quien entiende que todo en la vida tiene su razón de ser. La perra se dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el joven hombre, quien la esperaba pacientemente frente al café. No se habían dicho palabras, pero todo había quedado claro. El destino de Castanka ya no estaba en manos del pasado. Ahora era parte de un futuro lleno de promesas y amor. Al reunirse nuevamente con su dueño, Castanka lo miró con una calidez infinita, como si agradeciera cada momento de su vida compartida. El joven hombre sonrió al verla acercarse, y, sin pronunciar una sola palabra, continuaron su paseo por la ciudad, dejando atrás el café, las sombras y el eco de un pasado lejano. Castanka ya no sentía miedo ni incertidumbre. Su vida estaba clara y, por fin, podía descansar tranquila, sabiendo que lo que había vivido había formado parte de un todo que la había llevado hasta ese momento. Capítulo 7. Los días de otoño. El tiempo continuó su inmutable curso, llevando consigo las estaciones y trayendo consigo nuevos matices en la vida de Castanka. El verano cedió su lugar al otoño, con sus hojas doradas y el aire fresco que acariciaba la piel. Los árboles comenzaron a perder sus hojas, que caían suavemente al suelo como si fueran recuerdos de días pasados, cubriendo las aceras con una alfombra crujiente de color rojo y amarillo. Era como si el mundo entero hubiera caído en un estado de calma, donde todo estaba en equilibrio y el aire tenía la melancólica suavidad que solo el otoño sabe ofrecer. Castanka, que disfrutaba de la quietud de aquellos días, caminaba con paso tranquilo a lo largo de las calles que ya le eran familiares, pero que en ese otoño parecían transformarse. Los colores brillantes del verano se desvanecían en una paleta más apagada, pero no menos hermosa. Era como si el paso de las estaciones hubiese impregnado de una nueva serenidad la vida de la perra, que, si bien seguía siendo tan activa y curiosa como siempre, ahora parecía estar más en sintonía con el ritmo lento de la naturaleza. Cada tarde, al caer el sol, Castanka se acurrucaba junto a su dueño, quien también sentía el peso de los días pasar. En esos momentos, en los que el cielo se teñía de tonos cálidos y la noche aún no había caído completamente, el hombre y la perra compartían una especie de complicidad silenciosa, un entendimiento mutuo que no requería palabras. Las horas parecían desvanecerse en la tranquilidad de su compañía, y el ruido de la ciudad se diluía en el suave murmullo de sus pensamientos.
La ciudad misma, a medida que las hojas caían y el viento las arrastraba por las calles, parecía entrar en una fase de introspección. Las personas se apresuraban a pasar por las aceras, envueltas en abrigos gruesos, mientras las luces de las farolas comenzaban a parpadear al anochecer, creando sombras alargadas en las calles solitarias. Castanka, aunque no comprendía la razón de ese cambio en la atmósfera, sentía algo distinto en el aire, algo que la invitaba a detenerse y a observar con más cuidado. Una tarde, mientras paseaba por un parque que ya no estaba lleno de la vitalidad de los días calurosos, Castanka vio algo que despertó en ella una sensación extraña, un algo que se deslizaba entre sus pensamientos como una corriente subterránea. En el centro del parque, cerca de un banco donde varias personas se habían sentado en las tardes anteriores, había una figura que la miraba. Era un hombre de edad avanzada, con el cabello canoso y la mirada profunda. Estaba allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo o alguien. Castanka se detuvo frente a él, sus orejas se levantaron, y su cuerpo se tensó ligeramente. Había algo en la expresión de ese hombre que le era familiar, aunque no podía precisar el porqué. El hombre sonrió, una sonrisa suave pero llena de un significado que solo Castanka parecía comprender. Se inclinó ligeramente hacia adelante y, con una voz que sonaba como un susurro del pasado, dijo: «Te he estado esperando, Castanka. Sabía que algún día volverías a mí». La perra, confundida y alerta, dio un paso atrás, su cola erguida en señal de duda. Había algo en esa afirmación que la hacía sentir incómoda. ¿Cómo podía ese hombre conocer su nombre? ¿Quién era él realmente? El joven dueño de Castanka, que había observado desde la distancia el encuentro entre la perra y el extraño hombre, se acercó rápidamente. «¿Quién es usted?», preguntó, la desconfianza claramente reflejada en su voz. El hombre de cabello canoso lo miró con una serenidad que solo los años pueden otorgar, y su sonrisa se hizo aún más enigmática. «Soy alguien que conoce el pasado de tu perra. Pero no te preocupes, no vengo con malas intenciones. Solo deseo que ella recuerde». Castanka, aún sin comprender completamente lo que sucedía, se acercó a su dueño, refugiándose en su lado como lo hacía siempre cuando algo la desconcertaba. El hombre, al ver la reacción de la perra, suspiró suavemente. «No temas, pequeña. Solo quiero que recuerdes lo que fuiste antes de ser encontrada por él». El joven dueño de Castanka, visiblemente confundido, miró al hombre con escepticismo. «¿De qué está hablando?», insistió, su voz llena de dudas. El hombre se levantó del banco y caminó hacia ellos, sus pasos tranquilos, pero llenos de una sabiduría silenciosa. «Castanka no siempre fue como tú la conoces. Ella estuvo en otro lugar, con otras personas, antes de que llegara a ti». El joven dueño miró a la perra, y aunque no podía entender lo que el hombre estaba diciendo, algo en su interior se removió. Castanka levantó la mirada hacia su dueño, y por un instante, ambos compartieron una mirada de comprensión, como si en ese preciso momento todo lo que había sucedido hasta allí cobrase sentido. El hombre continuó, hablando más para sí mismo que para los demás. «Es curioso cómo los recuerdos se desvanecen, pero hay momentos en que la memoria nos llama, en que el pasado nos busca, aunque no queramos encontrarlo. Castanka vivió con nosotros, hace tanto tiempo, antes de que todo cambiara. Cuando las calles eran nuestras, y el sol brillaba por igual para todos». La perra, aún confundida, se quedó en silencio, pero algo dentro de ella despertó, como una puerta que se abría lentamente. Un destello de algo antiguo, algo perdido, cruzó su mente. Un lugar, una sensación, una figura. Era como si algo del pasado volviera a ella, algo que había estado oculto en lo más profundo de su ser. El hombre dio un paso atrás, como si sintiera que su presencia ya no era necesaria. «Tienes mucho por recordar, Castanka», dijo, su voz más suave ahora. «Pero no te preocupes, todo llega a su debido tiempo. El viento del otoño se lleva todo lo que ya no necesitamos, pero siempre hay algo que permanece». Castanka miró hacia el hombre, sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y entendimiento, y al mismo tiempo, sentía una extraña calma. El pasado había tocado a su puerta, pero ella no deseaba regresar a él. No más. El presente, con su dueño, con sus paseos tranquilos y sus tardes de descanso, era su hogar ahora. Y era en ese hogar donde su corazón latía con fuerza, en ese refugio que se había convertido en su verdadera casa. Con un último vistazo hacia el hombre, que parecía disolverse en las sombras de la tarde,
Castanka giró su cuerpo y caminó de regreso hacia su dueño. El otoño seguía desplegando sus colores sobre la ciudad, y la perra, al lado de su amigo humano, sabía que el futuro era suyo. No importaba lo que el pasado había sido, porque lo que verdaderamente importaba era lo que había delante de ella. Un camino lleno de nuevas estaciones, de nuevos días, de una paz que solo podía encontrar en el presente. Capítulo 8. El eco de los recuerdos. El viento, que se deslizaba entre las ramas de los árboles ya desnudos, susurraba secretos de antaño. El otoño seguía su curso, trayendo consigo noches más largas y días cada vez más fríos. Castanka, aunque parecía ser la misma perra alegre y juguetona, ahora se sentía de alguna forma diferente. Había algo en su interior que había comenzado a cambiar, como si la presencia del hombre en el parque hubiera sembrado una semilla en su corazón. Las palabras de aquel extraño, quien había hablado de un pasado que Castanka no recordaba, resonaban en su mente. Aquella tarde había dejado una marca indeleble en su ser, como una sombra que seguía cada uno de sus pasos. Su dueño, el joven que siempre la había cuidado con cariño y esmero, no comprendía del todo lo que había sucedido en ese encuentro. Solo veía en los ojos de Castanka una melancolía que nunca había visto antes. La perra, sin embargo, no podía explicarse a sí misma lo que sentía. A veces, en los momentos más tranquilos del día, cuando se quedaba acostada en su cama junto a la estufa, algo en sus sueños la llevaba a un lugar lejano, un lugar que no podía identificar, pero que parecía tan familiar. El olor a tierra mojada, las voces suaves que la llamaban en la distancia, y la sensación de estar cerca de alguien a quien amaba profundamente, todo eso emergía con una claridad desconcertante. La relación entre Castanka y su dueño se había fortalecido con el paso del tiempo, y a medida que los días se volvían más fríos, se refugiaban juntos en el calor de la casa. La vida cotidiana seguía su curso con su tranquila rutina. Sin embargo, de vez en cuando, Castanka parecía perderse en pensamientos profundos, como si algo la arrastrara hacia recuerdos que no podían ser suyos, pero que de alguna manera le pertenecían. Una tarde especialmente fría, mientras el dueño de Castanka preparaba la cena, la perra se alejó silenciosamente de la casa. Nadie notó su ausencia hasta que el hombre se levantó para buscarla. Al principio pensó que tal vez la perra simplemente había ido al jardín a explorar, pero cuando vio que no estaba allí, una leve inquietud lo invadió. La casa, en su silencio repentino, parecía vacía sin ella. Recorrió las calles del vecindario, llamando a Castanka por su nombre, pero no hubo respuesta. Los últimos rayos de sol se desvanecían tras los edificios, y el cielo se teñía de un gris melancólico. Sin embargo, en medio de esa quietud, algo atrajo su atención. A lo lejos, en el parque donde la perra había tenido aquel extraño encuentro con el hombre del pasado, vio una figura que se acercaba lentamente. Era Castanka, caminando con paso firme, pero diferente. Sus ojos no brillaban con la misma chispa de antes, y su postura parecía menos juguetona, más solemne. Cuando la perra llegó cerca de su dueño, se detuvo y lo miró con una intensidad que lo sorprendió. Fue como si la mirada de Castanka le hablara, como si a través de esos ojos ella le estuviera contando algo que él no podía entender por completo. La perra caminó hasta él y se quedó allí, frente a él, sin mover una pata, como esperando que él comprendiera. Castanka, murmuró su dueño, agachándose lentamente para acariciar su pelaje. ¿Dónde has estado? Pero Castanka no respondió. No podía. Ella misma se sentía perdida en la maraña de recuerdos que seguían aflorando en su mente, recuerdos que no sabían cómo reconciliarse con la vida que había hecho junto a su dueño. Al día siguiente, Castanka volvió a acercarse al parque, pero esta vez con un propósito. El eco de la figura que había visto antes, aquel hombre de cabello canoso, seguía resonando en sus pensamientos. ¿Por qué lo había reconocido? ¿Y por qué sentía que algo en él era esencial para su existencia? Era como si su vida antes de llegar a su dueño no hubiera sido una serie de momentos aleatorios, sino que hubiera estado marcada por un destino del cual ella había sido arrancada y llevado hacia otro lugar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un suave tono anaranjado, cuando Castanka llegó a la banca en el parque. El hombre ya no estaba allí, pero la perra podía sentir su presencia en el aire. Sin pensarlo, se acercó al banco y se tumbó en el suelo, cerrando los ojos por un momento. En ese instante, una corriente de recuerdos la envolvió. La sensación de estar rodeada de personas que la cuidaban, el sonido de pasos familiares, el murmullo de voces que la llamaban con cariño.
Eran recuerdos borrosos, pero lo suficientemente claros como para hacerle sentir que formaban parte de su ser, que ella había sido alguien más, en otro tiempo, en otro lugar. El hombre del parque, al igual que el otoño que avanzaba con su ritmo imparable, había traído consigo una verdad que Castanka no podía ignorar. Algo en su interior, algo profundo, comenzaba a comprender que su vida no había sido una mera sucesión de eventos casuales. Había una historia que la vinculaba con aquel hombre, con el pasado que le era tan esquivo, y tal vez con la ciudad misma. Era como si los recuerdos, aunque perdidos en el tiempo, tuvieran el poder de despertar cuando las circunstancias eran las adecuadas, cuando el alma estaba preparada para aceptarlos. Castanka se levantó lentamente, mirando alrededor. La noche comenzaba a caer, y el parque, aunque aún lleno de la quietud del otoño, ya parecía estar vacío. Regresó a su dueño, quien la esperaba pacientemente en casa, pero no podía evitar sentir que algo había cambiado dentro de ella. A lo largo de los días siguientes, el eco de aquellos recuerdos seguía presente en su mente, aunque sin la necesidad de palabras. Ella sabía que su vida ya no sería la misma. El pasado, aunque distante y envuelto en sombras, seguía siendo una parte de ella, y aunque no podía alcanzarlo completamente, ya no podía negar que formaba parte de su identidad. Mientras las hojas caían al suelo con el crujido característico del otoño, Castanka continuó su vida, pero con una nueva comprensión de sí misma, una comprensión que se desplegaba lentamente, como un libro cuyas páginas se giraban con el tiempo. El viento seguía susurrando a través de las ramas desnudas, como un testigo silencioso de los recuerdos olvidados que, algún día, encontrarían su lugar en la historia de Castanka. Capítulo 9. Los secretos del pasado. Los días siguieron pasando, y con cada amanecer el invierno se acercaba más. El aire, cada vez más frío, se colaba por las rendijas de la vieja casa, pero dentro, Castanka y su dueño encontraban consuelo en la cercanía mutua. A pesar de las preocupaciones y los pequeños cambios que se habían ido sucediendo en la vida de la perra, el hombre no entendía del todo lo que ocurría en su interior. Sin embargo, algo en la manera en que Castanka lo miraba le decía que no todo era igual. Había una nueva distancia en sus ojos, una melancolía que no podía desentrañar. A veces, pensaba que tal vez Castanka había olvidado por completo su vida antes de llegar a su lado, pero la inquietud que llevaba consigo parecía demostrar lo contrario. Castanka, mientras tanto, sentía como los recuerdos, como espejismos de otra vida, se desvanecían y se entrelazaban en su mente. El parque, los paseos largos por las calles solitarias, el olor a tierra mojada, todo eso la perseguía en sus pensamientos. Las noches, cuando el hombre se sumía en sus libros o en la lectura de algún periódico, eran los momentos en los que Castanka se sentía más sola. Era durante esas horas, en las que la luz de la lámpara se reflejaba tenuemente sobre las paredes, que ella pensaba en lo que había dejado atrás, en lo que había sido y, sobre todo, en lo que aún no entendía completamente. Una tarde, cuando las sombras alargadas de los árboles se extendían sobre el parque, Castanka salió nuevamente a caminar. Esta vez, sin rumbo fijo. Quería regresar al lugar donde todo había comenzado, donde el hombre desconocido había hablado con ella. Algo dentro de ella la impulsaba a regresar allí, como si alguna respuesta pudiera estar aguardando en el rincón más solitario del parque. El viento soplaba más fuerte ese día, y las hojas se levantaban del suelo, como si las voces del pasado flotaran sobre el aire, llevándola hacia ese destino que aún no comprendía. Al llegar al parque, Castanka notó algo diferente. Allí, entre las bancas y los caminos cubiertos de hojas secas, vio algo que no había esperado encontrar. Una figura conocida, una silueta que le era familiar, aunque no pudiera ponerle nombre. Era el hombre, el mismo que la había mirado tan intensamente semanas atrás. Esta vez, él no estaba solo. A su lado, un niño pequeño, de cabello rubio y ojos brillantes, jugaba con una pelota en el suelo. El hombre no parecía darse cuenta de que Castanka se acercaba, y la perra, temerosa de perturbar la escena, se detuvo a unos pasos de distancia. Se quedó observando en silencio, sintiendo el peso de los recuerdos que le invadían. El niño, al notar la presencia de Castanka, levantó la vista y sonrió. Fue una sonrisa cálida, llena de inocencia, pero algo en esa sonrisa hizo que el corazón de Castanka se agitara. En sus ojos, ella creyó ver un reflejo de lo que había sido, de lo que había olvidado. No podía comprender del todo, pero sabía que allí, en ese niño, había algo que la conectaba con su pasado. El hombre, al ver la perra acercándose,
se levantó lentamente de su banco y caminó hacia ella. Sus ojos, al igual que en su encuentro anterior, brillaban con una intensidad que parecía invadir todo su ser. Kastanka lo miró fijamente, reconociendo, en alguna parte profunda de su ser, que él también la recordaba. No solo eso, sino que parecía esperar algo de ella, como si ella fuera la clave de algo que él había perdido también. Kashtanka, Murmuró él, pronunciando su nombre con una suavidad que hizo que la perra temblara ligeramente. te has perdido, verdad. Las palabras del hombre no parecían ser simples observaciones. Había una verdad en su voz, como si conociera más sobre ella de lo que él mismo entendía. Kastanka, por un momento, no pudo moverse, no pudo responder. Solo se quedó allí, mirándolo, sintiendo como el peso de la nostalgia la ahogaba. El niño, con una energía juvenil, corrió hacia ellos y, al ver a la perra, se agachó rápidamente para acariciarla. «¡Qué bonita es! ¿Es tuya, papá?», preguntó con una curiosidad inocente. El hombre, mirando al niño con una sonrisa leve, asintió. «Sí, es suya, de hace mucho tiempo. O al menos, lo fue». La confusión creció en Kastanka. ¿De qué hablaba ese hombre? ¿De cuándo? ¿De qué era capaz de recordar que ella no podía? Ella había conocido su vida junto a su dueño actual, pero ese hombre y ese niño parecían traer consigo recuerdos que ya no podía alcanzar. Los ecos del pasado resonaban, pero se esfumaban siempre que intentaba alcanzarlos. Al ver la perra confundida, el hombre se agachó a su lado y posó una mano sobre su cabeza. Vuelves a casa, Kashtanka. Sé que me recuerdas, aunque no quieras. Sé lo que eres. Y sé lo que fuiste. Un día entenderás que, aunque el tiempo te haya separado de mí, siempre serás parte de nuestra historia. En ese momento, Kastanka sintió un torbellino de emociones. La figura del hombre, la presencia del niño, todo parecía entrelazarse con fragmentos de recuerdos que ella no podía ubicar con claridad. De alguna forma, entendió que había sido parte de un todo más grande, que su vida con el hombre que ahora la cuidaba no era el principio de su historia, sino una pequeña porción de ella. El niño, al ver la expresión de Kastanka, se levantó y se alejó corriendo, pero antes de irse, giró hacia ella y le dijo con una risa ligera: «Te veremos pronto, amiga». Kastanka, aún atónita, se quedó en el parque, mirando cómo el hombre y el niño se alejaban. El viento soplaba con más fuerza, como si la naturaleza misma intentara recordarle algo importante. Un susurro en el aire parecía decirle que había algo que aún debía descubrir. Algo que la conectaba no solo con ellos, sino con un pasado más grande, que esperaba pacientemente en algún rincón del tiempo. Con los ojos brillando de una extraña mezcla de nostalgia y esperanza, Kastanka giró sobre sus patas y comenzó a caminar de regreso a la casa, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Quizás no podía comprender aún el significado de todo lo que había experimentado, pero sabía que ya nada sería igual. El eco de los recuerdos seguía allí, vivo, en su corazón. Y mientras las sombras de la noche caían sobre la ciudad, Kastanka comprendió que su búsqueda, aunque incierta, apenas comenzaba. Capítulo 10. El misterio del regreso. El frío invernal había llegado para quedarse, cubriendo la ciudad con una capa blanca de nieve que, por momentos, parecía inmortal. La luz tenue del día se desvanecía temprano, y la casa donde Kastanka vivía con su dueño se encontraba más solitaria que nunca. El hombre parecía ensimismado en sus ocupaciones, y Kastanka, aunque disfrutaba de su compañía, no podía evitar sentir que algo había cambiado en ella. Los recuerdos del parque, del niño rubio y su padre, seguían persiguiéndola como un sueño del cual no podía despertar. Una tarde, mientras el hombre estaba en la oficina, Kastanka se quedó mirando por la ventana. El paisaje cubierto por la nieve parecía un lienzo en blanco, esperando a ser pintado de nuevo. Era un mundo silencioso, lejano, y en ese silencio Kastanka se encontró de nuevo a sí misma, preguntándose si todo lo que había vivido hasta ahora realmente tenía sentido. ¿Quién era ella antes de llegar a la vida del hombre? La pregunta flotaba en su mente, pero no encontraba respuestas. Cada vez que intentaba recordar, un vago sentimiento de pérdida la invadía. Sin embargo, esa tarde algo cambió. Un sonido extraño, como si alguien tocara suavemente la puerta, la despertó de su letargo. Kastanka levantó las orejas, alertada. Era un sonido que no había escuchado antes,
y el lugar parecía estar sumido en un extraño silencio. Se acercó lentamente hacia la entrada, y al pasar por el pasillo, una sombra apareció en la puerta. Con el corazón acelerado, Kastanka se acercó aún más, y, con cautela, dejó escapar un suave ladrido. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura que Kastanka reconoció de inmediato, aunque su aparición parecía ser una de esas ilusiones fugaces que el destino a veces nos regala. Era el hombre, pero no el hombre con el que vivía ahora, sino el mismo que había visto en el parque, el mismo al que había conocido en otro tiempo, en otro lugar, antes de que la nieve cubriera su memoria. El hombre no estaba solo. A su lado, caminando lentamente con pasos cortos, estaba el niño rubio. Kastanka, paralizada por la sorpresa, apenas podía creer lo que veía. ¿Cómo podían estar allí? ¿Cómo habían llegado hasta su puerta? Kashtanka, Susurró el hombre con una calma que parecía provenir de un mundo lejano. Su voz, profunda y cálida, era la misma, pero algo en ella denotaba una distancia que la perra no podía comprender. Has estado esperando, ¿verdad? Sabía que algún día te encontraría. El niño, con una sonrisa traviesa, corrió hacia Kastanka y la abrazó de inmediato. Hola amiga. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó, mientras sus ojos brillaban con un destello de inocencia. Kastanka, aún incrédula, sintió como el peso de los recuerdos le oprimía el pecho. Ese niño. ¿Quién era? ¿Por qué su voz le sonaba tan familiar? Las imágenes comenzaron a nublarse en su mente, pero no lograba alcanzar lo que tanto deseaba comprender. Solo podía ver en su mente fragmentos de una vida que no lograba reconstruir completamente. El hombre, que había permanecido de pie en la entrada, dio un paso al frente. Su mirada, ahora más penetrante que antes, buscaba los ojos de Kastanka, como si quisiera comunicarle algo que no podía expresarse en palabras. Volver es una cuestión de tiempo, dijo lentamente, casi como si hablara consigo mismo. Es cierto que el tiempo ha jugado su papel, y tú te has olvidado. Pero el regreso, Kastanka, es inevitable. El regreso siempre ocurre, aunque no siempre lo entendemos. Kastanka, aún sin poder comprender la magnitud de sus palabras, se quedó allí, frente a ellos, con el corazón agitado por la confusión. ¿Qué quería decir el hombre? ¿De qué hablaba? ¿Qué regreso? Los recuerdos, como fragmentos de un sueño que no podía recordar completamente, seguían danzando ante ella, pero siempre se desvanecían cuando intentaba aferrarse a ellos. El niño, observando la expresión perpleja de la perra, se agachó nuevamente a su lado. No te preocupes, Kastanka. Sabemos que no recuerdas. Pero todo estará bien. No hace falta que recuerdes ahora, porque el tiempo se encargará de devolverte todo lo que has perdido. Las palabras del niño parecían traer consigo una calma inexplicable. Había algo en su voz que la tranquilizaba, aunque Kastanka no entendía cómo. Mientras tanto, el hombre permanecía en silencio, observando con atención a la perra, como si estuviera esperando una respuesta que nunca llegaba. Con una suave presión en el pecho, Kastanka miró a los dos, y sin pensarlo, comenzó a moverse hacia ellos. El niño, al ver su acercamiento, sonrió ampliamente y se arrodilló para acariciar su cabeza. El hombre, por su parte, observaba el encuentro con una intensidad casi sobrenatural, como si estuviera presenciando un momento crucial en la vida de la perra. El aire estaba lleno de una extraña sensación de espera, de algo que estaba a punto de suceder, pero que aún no se podía descifrar. Es curioso, dijo el hombre finalmente, rompiendo el silencio. Creí que sería más difícil que llegaras hasta aquí. Pero el destino, Kastanka, tiene formas extrañas de reunirse con sus partes. Su voz era profunda, casi enigmática, y Kastanka sintió como una ola de emociones la invadía. Ven con nosotros, agregó él, dirigiéndose hacia la calle nevada. Es hora de que comprendas lo que el tiempo ha guardado para ti. Con esas palabras, el hombre se dio vuelta y comenzó a caminar, seguido por el niño, que ahora sostenía firmemente la mano del adulto. Kastanka, por un instante, dudó. ¿Debía seguirlos? ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué había detrás de esa invitación, de esa mirada llena de secretos? El niño miró atrás y, al ver que Kastanka no lo seguía, llamó con una vocecita llena de esperanza. Vamos, Kashtanka. Todo estará bien. Kastanka, aunque incierta, comenzó a seguirlos. La nieve caía con más fuerza,
cubriendo el camino, como si el destino de la perra estuviera siendo tallado en ese instante por las manos invisibles del tiempo. Mientras caminaban juntos, el hombre y el niño, con la perra a su lado, el silencio se apoderó del mundo. Parecía que el tiempo había detenido su marcha, esperando que algo trascendental sucediera. Kastanka sentía como las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar lentamente, pero aún le faltaba entender lo que ese regreso, ese encuentro, realmente significaba. Cada paso la acercaba más a algo que no podía ver aún, pero que sentía profundamente en su corazón. Era como si las respuestas estuvieran allí, a punto de revelarse, pero debía dar el siguiente paso, uno tras otro, hasta llegar al final de este misterioso camino. Capítulo 11. La revelación en la noche blanca. El camino continuó bajo un manto blanco que lo envolvía todo, la ciudad, las casas, los árboles. La nieve caía en capas espesas, cubriendo las huellas, disolviendo las fronteras entre el pasado y el presente. Kastanka, sin saber por qué, seguía el paso firme del hombre y del niño. El aire estaba pesado, como si todo estuviera suspendido en un espacio entre la vigilia y el sueño. A medida que avanzaban por las calles desiertas, la perra comenzó a sentir una sensación extraña, como si el mundo a su alrededor se estuviera transformando en algo completamente distinto, algo que no podía comprender. Cada vez que miraba a su alrededor, las calles, aunque familiares, parecían más lejanas, como si ya no pertenecieran al mundo al que había conocido. Era como si estuviera viajando a un lugar más allá de su entendimiento, un lugar al que el tiempo no le tenía acceso. El niño, que caminaba con una alegría serena, miraba al frente, sus ojos brillaban con una luz especial. A veces, se detenía y, al mirar a Kastanka, le sonreía, como si compartiera con ella un secreto del cual no podía hablar. El hombre, en cambio, caminaba en silencio, su paso firme y seguro. A pesar de la calma de su rostro, algo en su presencia parecía desbordar una sensación de gravedad, de algo trascendental a punto de ocurrir. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas ráfagas de nieve que se disolvían en el aire. Las luces de las casas, a lo lejos, titilaban suavemente, como pequeños faros que guiaban su camino. La ciudad estaba sumida en la quietud nocturna, y Kastanka, aunque a veces dudaba, sentía que estaba siendo guiada por una fuerza que no comprendía completamente. De pronto, el hombre se detuvo en seco. Kastanka, al no esperar su parada, chocó suavemente contra su pierna. El niño, que caminaba un paso detrás, lo miró con expectación. La perra levantó las orejas, alerta, esperando algún tipo de señal. El hombre, sin volverse hacia ellos, dijo con voz grave, como si las palabras fueran extraídas de una profundidad insondable. Este es el lugar. Aquí comienza el fin de lo que conoces y el comienzo de algo nuevo. El niño miró a Kastanka y, por primera vez, su rostro perdió esa expresión juguetona y se tornó serio. Aquí es donde todo se une, Kastanka. Donde todo lo que has olvidado te será devuelto. No tengas miedo. El corazón de Kastanka comenzó a latir con fuerza, una mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué significaba todo eso? Había algo en la atmósfera, una presión invisible, que le decía que algo profundo estaba a punto de suceder. El hombre volvió a hablar, su voz como un susurro que resonaba en la quietud de la noche. Nos encontramos en el cruce de dos mundos, Kastanka. El tuyo, el de los recuerdos perdidos, y el mío, el de lo que nunca se ha dicho. Aquí, en este punto, el tiempo se disuelve. Lo que has olvidado y lo que has perdido regresa, y con ello, tu verdadera esencia. El niño dio un paso hacia adelante y se agachó frente a la perra, mirándola a los ojos con una intensidad que le dio la sensación de que podía ver lo más profundo de su alma. Es hora de recordar, Kastanka, dijo, y por un momento, su voz se mezcló con el viento. Es hora de que entiendas quién eres realmente. Kastanka miró al niño, luego al hombre, y un nudo en su estómago comenzó a formarse. ¿Recuperar los recuerdos? ¿Entender quién era realmente? ¿Qué significaba todo esto? La perra sintió una mezcla de emociones intensas. ¿Cómo podría recordar algo que ya no podía acceder? ¿Cómo podría volver a un pasado que se había desvanecido? De repente, un brillo peculiar apareció en el horizonte, como si el mismo cielo se abriera ante ellos. La luz creció rápidamente, bañando las calles y todo a su alrededor con una luz cálida y dorada. Era una luz que no parecía de este mundo, una luz que parecía surgir de un lugar muy lejano.
El aire se volvió espeso, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. El hombre, sin volverse hacia ella, levantó una mano. Mira, Kashtanka. La respuesta que buscas está aquí, pero solo si estás dispuesta a abrir los ojos. A veces, las respuestas no vienen en palabras, sino en la percepción del alma. Kashtanka, temerosa, dio un paso hacia adelante, y entonces ocurrió algo inesperado. Un sonido profundo, como un susurro lejano, comenzó a rodearla. Era una voz, pero no una voz humana. La voz parecía surgir de la misma tierra, de la misma nieve que cubría las calles. Kashtanka se detuvo, mirando alrededor, sin saber de dónde venía el sonido. La voz era suave, como un canto lejano, un eco de un tiempo olvidado. Kashtanka, hija del viento y la nieve, hija del olvido y del regreso, has llegado a la puerta del misterio. Aquí es donde la verdad de tu ser se revelará. Abre tu mente, y verás lo que has buscado por tanto tiempo. La perra, aún en shock, sintió como algo dentro de ella comenzaba a despertarse. No era una memoria en el sentido usual, sino una sensación, un conocimiento profundo de su existencia. Sentía la presencia de algo más grande que ella, algo que siempre había estado allí pero que jamás había comprendido. Como si la nieve misma, las huellas dejadas en el camino, la luz dorada que ahora bañaba todo, formaran parte de un rompecabezas que de repente comenzaba a encajar. Lo que has perdido no se ha ido, continuó la voz. Solo has tenido que caminar a través del tiempo para llegar aquí. Los recuerdos no están en el pasado, Kashtanka. Están en el presente, esperando a ser encontrados. Con un suspiro profundo, Kashtanka cerró los ojos, y al abrirlos nuevamente, vio algo que nunca había visto antes. Era el niño rubio, pero ahora lo veía de otra manera. Su rostro parecía iluminado por la misma luz dorada, como si hubiera estado esperando su regreso desde siempre. Y allí, con él, el hombre, con una expresión de sabiduría antigua, observaba en silencio. Ahora lo entiendes, dijo el hombre. Lo que buscabas, lo que necesitabas saber, ya está en ti. La memoria no es un lugar al que se llega, sino una realidad que se revive. Kashtanka, has regresado a tu verdadero hogar. La perra miró a ambos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda paz en su interior. No necesitaba entender todo, no necesitaba recordar todo. Porque en ese momento, en ese lugar, había algo más importante, la certeza de que todo estaba bien. Que todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, era parte de un camino que ahora había encontrado su fin. Con una última mirada hacia el niño y el hombre, Kashtanka comenzó a caminar hacia la luz dorada. No sabía dónde la llevaría, pero sabía que, por fin, estaba en el lugar al que siempre había pertenecido. Y en esa luz, en esa quietud, todo el miedo, la confusión y la incertidumbre se disolvieron, dejando solo la calma. El regreso había llegado. Y con él, el entendimiento. Capítulo 12. El eco del pasado y el silencio del futuro. Kashtanka despertó de un sueño profundo, uno de esos sueños que se sienten como una continuación del día anterior, aunque no haya ninguna conexión clara entre ambos. Su cuerpo estaba tibio, rodeado de una paz extraña. No recordaba cómo había llegado hasta allí, pero sabía que algo había cambiado en su interior. Algo importante y profundo había sucedido mientras descansaba en ese sitio lleno de nieve. El mundo a su alrededor seguía cubierto por un manto blanco. La nieve caía en grandes copos, como si el cielo estuviera vertiendo su alma sobre la tierra. En ese instante, la ciudad se sentía distante, como si se encontrara al otro lado de un velo, más allá del alcance de la comprensión. La luz dorada que había rodeado a Kashtanka la noche anterior ya no estaba, pero la sensación de su presencia persistía, un eco cálido que vibraba en su pecho. De pie, mirando la nieve, Kashtanka no entendía completamente qué había ocurrido, pero en su interior sentía una verdad inquebrantable. El lugar al que había llegado no era solo físico, sino también emocional y espiritual. Había algo aquí, en este momento, que había traspasado las fronteras de su conciencia. Algo mucho más grande que ella, algo que la conectaba con todo lo que había sido y todo lo que aún podría ser. Mientras permanecía allí, un sonido suave interrumpió sus pensamientos. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que no era el viento el que cantaba, sino una melodía más humana. Una melodía que la llamó a dar un paso adelante, hacia un lugar que no sabía cómo encontrar, pero que sentía que la estaba esperando.
Un lugar que solo existía en la intersección de sus recuerdos y sus sueños. Casi sin darse cuenta, Kastanka comenzó a caminar. No miró atrás, porque en ese momento comprendió que no había necesidad de hacerlo. El pasado, las huellas, todo lo que había dejado atrás, ya no importaba. Lo único que importaba era el futuro, un futuro lleno de posibilidades que aún no había explorado. El niño, que había estado con ella, ya no estaba a la vista. El hombre tampoco. Parecían haberse desvanecido en la niebla de la mañana, como si nunca hubieran existido. Pero, al mismo tiempo, Kastanka no sentía tristeza por su partida. Algo dentro de ella le decía que su presencia no era una coincidencia. El niño, con su sonrisa cálida y su mirada profunda, y el hombre, con su sabiduría silenciosa, habían dejado en ella una semilla que ahora comenzaba a crecer. La perra continuó su caminar sin rumbo fijo, guiada solo por la sensación de que debía avanzar, de que debía llegar a un lugar donde finalmente podría comprender la razón de su existencia. En el horizonte, una luz suave comenzaba a filtrarse entre las nubes, una luz fría y azul que contrastaba con el calor que sentía en su pecho. Y entonces, algo extraño ocurrió. La nieve dejó de caer. El viento cesó. El mundo entero pareció detenerse por un instante, como si todo estuviera esperando, suspendido en el aire. El silencio que se apoderó de la escena era tan absoluto que Kastanka, por un momento, pensó que el universo entero se había detenido para escuchar algo que solo ella podía oír. Fue entonces cuando, en la quietud, una voz susurró a través de su mente. Todo lo que buscas está dentro de ti. La voz no era humana, pero su tono era familiar, como si emanara desde lo más profundo de su ser. No necesitaba comprenderla completamente. Solo sentía que sus palabras eran la clave para desatar algo en su interior. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. La respuesta que había estado buscando. No había necesidad de buscar fuera de sí misma. No había nada que necesitara encontrar más allá de lo que ya poseía. Todo lo que había vivido, todas las experiencias, los momentos de alegría y de tristeza, eran las piezas de un rompecabezas que ahora comenzaba a encajar. Kastanka se detuvo y cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera sumergirse más profundamente en el mensaje que acababa de recibir. En ese instante, no había pasado ni futuro, solo el ahora, solo el presente, el único momento que realmente existía. No importaba el tiempo ni el espacio, porque todo lo que necesitaba saber estaba aquí, dentro de ella. La perra abrió los ojos y vio la ciudad a lo lejos. En ese momento, ya no le pareció ajena ni distante. La nieve, las casas, los árboles, todo parecía pertenecer a un mismo ciclo eterno, al cual ella, por fin, podía comprender. Todo en la vida tenía un propósito que no siempre era visible, pero que siempre estaba presente. Kastanka comenzó a caminar nuevamente, sin una dirección clara, pero con una sensación profunda de serenidad. Sabía que la vida la llevaría a donde debía estar, y que las respuestas llegarían en su debido momento. No tenía que apresurarse. No tenía que tener miedo. Todo se desenvuelve cuando es el momento adecuado, y la perra, con su sabiduría recién despertada, aceptaba esa verdad sin reservas. A medida que avanzaba, el paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. Ya no era una ciudad desierta, sino un lugar lleno de vida, de sonidos y colores. Las calles se llenaron de niños jugando, de personas que caminaban tranquilamente hacia sus hogares. La nieve seguía cayendo suavemente, pero ya no parecía algo que separara, sino algo que unía. Kastanka se detuvo un momento y miró a su alrededor. Todo lo que veía ahora tenía una resonancia más profunda, como si las cosas que antes parecían mundanas ahora estuvieran imbuidas de un significado más grande. La vida, en su simplicidad, tenía un propósito que solo podía ser comprendido cuando uno se detiene a observar realmente. La perra sintió una sensación de gratitud por todo lo que había experimentado, por todo lo que había aprendido. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba en paz con eso. El futuro era una continuación del presente, y no había prisa por llegar a ninguna parte. Lo único que importaba era el aquí y el ahora, el momento presente, donde todo lo que había sido y todo lo que sería coexistían en perfecta armonía. Con una última mirada a la ciudad, Kastanka continuó su camino, ya sin miedo, sin dudas, porque sabía que su viaje no era solo físico. Era un viaje de comprensión, de despertar, y cada paso que daba la acercaba más a la verdad que había estado buscando.
Y así, en el silencio del futuro, Kastanka encontró finalmente lo que había estado buscando durante tanto tiempo: la comprensión de sí misma, de su lugar en el mundo, y la paz que solo puede llegar cuando uno se permite ser completamente presente. Capítulo 13. La conexión con el mundo invisible. La mañana siguiente fue un respiro de calma. El frío, aunque penetrante, tenía una suavidad que invitaba a la reflexión. Kastanka despertó en su pequeño refugio, el suave eco de la nieve cubriéndolo todo, tal vez como un recordatorio del paso del tiempo, ese que se desvanecía sin que ella pudiera retenerlo. Los días y las horas parecían seguir un ritmo propio, un pulso que solo el universo entendía. Un amanecer gris, pero no sombrío, iluminaba las calles vacías. No había prisa en el aire. El día comenzó con lentitud, como si la ciudad misma se tomara un respiro antes de continuar. La perra, con su mirada serena, observaba la quietud a su alrededor, sintiendo el peso de lo que había aprendido, y sin embargo, también sintiendo el vasto vacío de lo que aún no comprendía. Algo más se tejía en su interior, una conciencia incipiente que la instaba a seguir, a comprender algo más allá de lo físico, algo más allá del simple hecho de caminar. El viento que soplaba lecía las ramas de los árboles, y un susurro parecía llegar a sus oídos. No podía entender las palabras, pero sí percibía la energía detrás de ellas, como si el viento le hablara en un idioma olvidado, un lenguaje que resonaba con el latido de su corazón. Había algo mágico en esa brisa, algo sutil pero poderoso, como si la naturaleza misma intentara transmitirle un mensaje, como si las corrientes de aire que acariciaban su pelaje quisieran darle algo más, algo que ella aún no lograba comprender por completo. A lo lejos, las siluetas de los edificios se dibujaban contra un cielo despejado que, aunque aún gris, parecía ofrecer promesas. Todo en su alrededor parecía estar conectado, como si los objetos, las personas y las sombras estuvieran unidos en una danza eterna. Kashtanka. No podía evitar sentir que algo más, algo invisible, estaba detrás de todo. A veces, cuando cerraba los ojos, podía oírlo, y si se concentraba lo suficiente, podría incluso verlo, un flujo ininterrumpido de energía, de vida, que tejía todo lo que existía. El momento llegó sin previo aviso. Mientras caminaba lentamente por una calle desierta, sintió algo. Algo que no se podía ver, pero que se podía sentir con una claridad indescriptible. Fue como una presencia sutil, una sombra que no se encontraba en el mundo físico, sino que habitaba en el aire. Se detuvo, sus patas apenas rozaban el suelo mientras su cuerpo se tensaba, su instinto agudizado. No había nada visible, pero sabía que algo estaba allí, algo que no se mostraba a simple vista. Kastanka respiró profundamente, como si al hacerlo pudiera afinar sus sentidos para percibir aquello que estaba más allá de lo tangible. En ese momento, algo inusual ocurrió. El viento cambió de dirección, y la niebla que había estado cubriendo la ciudad empezó a disolverse lentamente, revelando no solo los edificios, sino también algo mucho más allá, algo que se escondía en los pliegues del tiempo. Fue entonces cuando escuchó un sonido, suave y lejano, como el susurro de miles de voces que parecían entrelazarse en un único canto. Una melodía que emanaba de algún lugar profundo, como si viniera desde el centro del universo mismo. Cada nota resonaba dentro de ella, se unía a su ser de manera tan profunda que parecía imposible distinguir entre la música y su propio latido. La perra cerró los ojos nuevamente, permitiendo que el sonido la envolviera, la invadiera, la transformara. Fue una experiencia profunda, trascendental, como si estuviera conectada con una parte más grande de sí misma, una parte que había estado dormida y que ahora comenzaba a despertar. Las voces en la melodía no eran humanas, ni animales, ni nada conocido. Eran la voz misma del universo, un lenguaje primordial que hablaba a través del sonido, del viento, de la vida misma. Un lenguaje que solo los seres más sensibles podían escuchar. Kastanka permaneció allí, quieta, entregándose a la melodía. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero su conciencia se expandió. En ese espacio suspendido entre el tiempo y el silencio, experimentó una revelación profunda. El universo no estaba separado de ella, ni ella de él. Todo formaba parte de un ciclo interminable de vida, muerte y renacimiento. Todo tenía un propósito, incluso las pequeñas cosas, los momentos aparentemente insignificantes que a menudo pasaban desapercibidos. El canto, aunque lleno de misterio, también estaba lleno de amor y compasión. Un amor universal que trascendía cualquier distinción. Era una energía que fluía libremente,
sin barreras ni limitaciones, que se extendía a través de todo y de todos, sin necesidad de que se entendiera de manera lógica. Era un lenguaje que solo el corazón podía comprender. Cuando la melodía finalmente se desvaneció, Kastanka no se sintió perdida ni vacía. Al contrario, se sentía más completa que nunca. Su corazón latía con una fuerza renovada, como si hubiera tocado algo profundo dentro de sí misma, algo que la conectaba con la totalidad del cosmos. El silencio que siguió a la música no fue vacío, sino lleno de la presencia del universo entero, como si la paz y la armonía de todo lo que existía se condensaran en ese instante. Abrió los ojos y miró a su alrededor, pero ahora todo le parecía diferente. Las calles, los edificios, los árboles, incluso la nieve que caía de manera tan ligera, todo parecía vibrar con una energía sutil que antes le había sido invisible. Ya no se sentía como una mera espectadora del mundo, sino como una parte integral de él, como un hilo que formaba parte de la vasta tela del destino. Había experimentado una conexión con lo invisible, con aquello que no puede verse pero que sí puede sentirse. Mientras caminaba por la calle, no solo veía el mundo, sino que lo sentía. Cada paso que daba parecía resonar con una armonía interna, como si cada movimiento estuviera en sincronía con el latido del universo. Incluso el frío que sentía en su pelaje parecía ser parte de un equilibrio más grande. Cada elemento, cada ser, formaba parte de un todo perfecto y complejo que no necesitaba ser comprendido en su totalidad, sino simplemente aceptado y experimentado. Kastanka continuó caminando, pero su caminar ya no era el de antes. No era solo un andar físico, sino un viaje hacia lo más profundo de sí misma, un viaje que trascendía el espacio y el tiempo. Mientras avanzaba, no solo recorría las calles de la ciudad, sino que también recorría los vastos paisajes de su alma, los recovecos donde los recuerdos y las emociones se entrelazaban en una danza silenciosa. En ese momento, Kastanka comprendió que lo que había experimentado no era un sueño ni una ilusión. Era una verdad que siempre había estado allí, esperando a ser descubierta. Lo invisible no era menos real que lo visible. Era, de hecho, la fuerza que mantenía todo en movimiento, la energía que animaba cada ser, cada cosa, cada momento. El amor, la sabiduría, la conexión con lo divino, todo esto no se encontraba en los objetos, ni en las personas, ni en los eventos externos. Todo esto residía dentro de ella misma, en su corazón, en su alma. Y al igual que ella, todos los seres vivos compartían esa chispa divina, esa energía universal que los conectaba a todos en una danza eterna de creación y transformación. Kastanka se detuvo un momento y al mirar al cielo, sintió una profunda gratitud. No necesitaba más explicaciones, no necesitaba buscar más allá de lo que ya había encontrado. Estaba en paz, porque comprendía que el amor, la vida, el misterio del universo, todo formaba parte de ella misma. Y ahora, sabía que solo necesitaba seguir su propio camino, con la certeza de que siempre estaría guiada por esa fuerza invisible, por ese canto primordial que, aunque no siempre se escuchaba, siempre estaba presente. Capítulo 14. El encuentro con lo desconocido. El sol comenzaba a retirarse lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y lilas, cuando Kastanka comenzó a sentir una sensación extraña. Era como si una corriente invisible la empujara hacia un lugar que no podía identificar, pero que sentía irresistible, como si una fuerza interna la estuviera guiando hacia un destino misterioso. Al principio, la perra no comprendió qué estaba sucediendo. Sus instintos la alertaban, pero al mismo tiempo, había una quietud en su ser, una calma extraña que la hacía seguir adelante, sin dudar, sin temor. La ciudad, que antes le parecía un entorno familiar, había empezado a transformarse ante sus ojos. Las calles que recorría se veían ahora diferentes, como si el paisaje estuviera cambiando a medida que avanzaba. La nieve, que cubría el suelo con su manto blanco, parecía brillar con una luz propia, un brillo que no era común, como si algo místico estuviera flotando sobre ella. Todo se volvía más nítido, más claro, pero a la vez más profundo y misterioso. Kastanka caminó por una calle solitaria, su respiración ligera en la fresca tarde de invierno. Sus pasos resonaban suavemente sobre la nieve, pero algo en el aire comenzaba a cambiar. La ciudad, tan vivaz en sus recuerdos, parecía ahora un lugar suspendido en el tiempo, un espacio que ya no pertenecía al mundo cotidiano, sino a otro plano, otro reino que se revelaba lentamente ante sus ojos. De repente, una figura apareció en su camino. No era humana, ni animal, sino una silueta vaga, casi etérea,
que flotaba en el aire. Kastanka se detuvo, su cuerpo se tensó al instante, sus orejas se erguían y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y cautela. La figura era tan difusa que parecía desvanecerse y volverse más sólida al mismo tiempo. No era algo que se pudiera tocar, ni siquiera algo que se pudiera describir con precisión. Era simplemente un presagio, una manifestación de lo desconocido, algo que solo podía ser percibido en un nivel más allá de los sentidos humanos y animales. La figura, aunque silenciosa, parecía tener una presencia inmensa. En su cercanía, Kastanka sintió una mezcla de emociones que no lograba procesar. Había temor, pero también una extraña fascinación. Era como si la figura emanara una energía que no podía entender, pero que la llamaba, la atraía. La perra no podía retroceder, ni alejarse. Algo dentro de ella la obligaba a acercarse, a explorar, a descubrir. Sin embargo, mientras avanzaba, la figura comenzaba a difuminarse, como si intentara desaparecer, pero al mismo tiempo, se volvía más vívida en su mente. La conexión que Kastanka sentía era inexplicable. No era una relación física ni una mera intuición, sino algo mucho más profundo. Era como si la figura estuviera más allá de su alcance, pero al mismo tiempo, era una parte de ella misma, un reflejo de algo que siempre había existido en su ser, pero que había permanecido oculto en las sombras. En ese momento, la figura dejó de ser intangible. Su forma comenzó a definirse con claridad, tomando la forma de un ser similar a una mujer, aunque sin rasgos humanos concretos. Era como un ser hecho de luz, una criatura que emanaba una energía tan pura que parecía desbordar la realidad misma. Sus ojos brillaban con una luz suave, una luz que no era cegadora, pero que parecía penetrar en lo más profundo del alma. Kastanka se quedó inmóvil, observando con fascinación, mientras la figura comenzó a moverse lentamente hacia ella. A medida que se acercaba, el aire alrededor de la perra se volvía denso, lleno de una quietud que no podía explicarse. No era miedo lo que sentía, sino una curiosidad infinita, una necesidad de comprender. La figura extendió una mano hacia Kastanka, y al tocarla, la perra sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo. No era frío, ni calor. Era una sensación que iba más allá de lo físico, como si su ser mismo se expandiera y se fundiera con el espacio que la rodeaba. La conexión fue instantánea, profunda, como si todo lo que había sido, lo que era y lo que sería se entrelazaran en ese toque. Kastanka cerró los ojos, permitiéndose experimentar la conexión sin resistencia, permitiendo que su ser se abriera a lo desconocido. En ese instante, la visión de la figura comenzó a desvanecerse, pero no se fue por completo. En su lugar, surgió una imagen, una vasta extensión de naturaleza, un paisaje lleno de montañas, ríos y bosques. Era un lugar que Kastanka había visto en sus sueños, un lugar que había visitado en pensamientos lejanos, pero que nunca había tocado con sus patas. Era el hogar de algo más grande que ella misma, un mundo que existía más allá de la tierra que conocía. Un reino ancestral, eterno, donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza infinita. Mientras la imagen se disolvía, la figura desapareció por completo, pero dejó una huella profunda en el corazón de Kastanka. La perra abrió los ojos, respiró profundamente, y sintió una paz que nunca antes había experimentado. El mundo a su alrededor volvió a la normalidad, pero algo había cambiado dentro de ella. Sabía que había tocado algo más grande, algo más allá de la existencia cotidiana. Kastanka continuó su camino, pero ya no era la misma. Cada paso que daba era más firme, más consciente. El universo, que antes parecía un lugar lleno de preguntas, ahora le parecía un vasto lienzo de posibilidades. Podía sentir la presencia de lo invisible a su alrededor, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos esperando ser revelados. La experiencia había sido un punto de inflexión, una puerta abierta hacia un mundo más amplio, más profundo. Kastanka sabía que aún quedaba mucho por descubrir, pero ahora no temía. Sabía que todo estaba conectado, que cada ser, cada momento, cada sensación formaba parte de un gran ciclo cósmico, un ciclo que no se podía entender completamente, pero que sí se podía vivir con plena conciencia. Y mientras caminaba por las calles solitarias de la ciudad, Kastanka no se sentía sola. Sabía que formaba parte de algo mucho más grande, que su vida, aunque sencilla, tenía un propósito, una misión que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. Con cada paso, se acercaba más a su destino, a su verdadero ser. Y al hacerlo,
Se sumergía más en la maravilla de lo desconocido, dispuesta a abrazar lo que estaba por venir con el corazón abierto y la mente alerta. Capítulo 15. El regreso al origen. El invierno continuaba su reinado implacable sobre la ciudad, cubriéndolo todo con su manto de nieve. Las calles parecían haber sido arrastradas por una fuerza cósmica hacia una quietud profunda, como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir, suspendido en la vasta nada. Kastanka, aún inmersa en la sensación extraña que la había acompañado desde el encuentro con la figura misteriosa, caminaba lentamente, como si algo la guiara sin que pudiera explicarlo. El mundo que la rodeaba ya no le parecía el mismo. Había algo en la atmósfera que la llenaba de una serenidad inexplicable, como si estuviera conectada a todo lo que existía, como si cada rincón de la ciudad guardara secretos que solo ella podía entender. A pesar de su aparente tranquilidad, Kastanka sentía que algo le estaba siendo revelado, algo que había permanecido oculto a lo largo de su vida. Las calles que antes recorría con desinterés ahora se veían llenas de una belleza sutil, como si las huellas de los días pasados se entrelazaran en la nieve, formando un tapiz de recuerdos y futuros no escritos. La perra sintió que, en alguna parte de su ser, algo comenzaba a abrirse, como una flor que se despliega lentamente al calor de un sol invisible. Pasaron algunas horas, y Kastanka se encontró frente a la casa que tanto conocía, el refugio donde había crecido y vivido con su amo. No había nada peculiar en el edificio en sí, pero para ella, era un lugar cargado de significado, un refugio donde las memorias parecían estar impregnadas en cada rincón. Sin embargo, al acercarse a la puerta, algo comenzó a inquietarla. La familiaridad que tanto la había reconfortado se desvanecía, como si el lugar ya no tuviera la misma esencia que ella recordaba. Se detuvo frente al umbral, su cuerpo erguido y alerta, sus orejas atentas a los sonidos de la casa. Nada parecía haber cambiado, pero el aire estaba impregnado con una sensación de vacío, como si algo hubiera sido arrancado de su interior. Kastanka no podía decir qué era exactamente lo que sentía, pero había una ausencia, un espacio en el que ya no pertenecía. La puerta estaba entreabierta, como invitándola a entrar, pero algo dentro de ella le decía que ya no era el momento. Respiró profundamente y, sin embargo, su alma comenzó a recordar. No se trataba de un simple regreso al lugar físico. En ese preciso momento, Kastanka comprendió que su verdadera travesía no había sido solo un recorrido por las calles conocidas, sino una odisea dentro de sí misma. Había estado buscando algo que siempre había estado allí, pero que solo ahora comenzaba a percibir con claridad. Con un impulso que parecía surgir de lo más profundo de su ser, Kastanka cruzó el umbral de la puerta. Al entrar, la familiaridad la envolvió, pero con un matiz diferente. Las sombras que antes había asociado con la protección de su amo ahora le parecían distantes, casi como si pertenecieran a otro tiempo. Las paredes, cubiertas por el paso de los años, ya no eran solo el refugio de su niñez. Ahora eran testigos de una historia que se estaba escribiendo en su interior. El interior de la casa se sentía tranquilo, pero también lleno de una quietud inquietante. La luz tenue que se filtraba a través de las cortinas caía sobre el suelo como una manta de plata, y los muebles, que alguna vez fueron el lugar de juegos y risas, ahora parecían relictas de un pasado lejano. Kastanka recorrió lentamente cada rincón, sus patas acariciando suavemente el suelo de madera, como si quisiera grabar en su memoria cada rincón de la casa. Fue entonces cuando algo la llamó, una presencia que la invitaba a mirar hacia el fondo de la habitación, hacia una vieja silla en la que su amo solía sentarse. La figura de su dueño parecía haber quedado allí, como una sombra que nunca se desvaneció, como una imagen atrapada entre los pliegues del tiempo. Kastanka se acercó lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de afecto y tristeza. Sentó sus patas delanteras junto a la silla, mirando hacia la misma dirección en la que siempre lo había hecho. La perra no podía entender por qué, pero en su corazón había una sensación de cierre, de plenitud. De repente, una corriente de recuerdos comenzó a invadir su mente. No eran solo los recuerdos de su amo, ni los de los momentos de su vida juntos, sino algo mucho más profundo. Recordó la primera vez que había llegado a la casa, cómo se había sentido pequeña y perdida, como la presencia de su dueño había sido un faro en la oscuridad de su incertidumbre. Recordó las tardes en las que él le hablaba con dulzura, y ella, aunque no entendiera sus palabras, podía sentir el amor y la paciencia en su voz. Recordó las noches de frío, en las que se acurrucaba junto a él en busca de calor, y cómo todo parecía más sencillo, más seguro cuando estaba a su lado.
Pero a medida que los recuerdos fluían en su mente, también llegaron los sentimientos de abandono, de pérdida. El tiempo había pasado, y con él, muchas cosas habían cambiado. Su amo ya no estaba allí, y Kastanka, aunque le doliera, comprendió que ya no pertenecía a ese lugar, al menos no de la manera en que lo había hecho antes. La casa, tan llena de recuerdos, comenzó a sentirse como un espejo de lo que Kastanka había sido. Ya no era la perra que había llegado allí siendo una pequeña criatura, buscando consuelo y cariño. Ahora, al igual que la casa, ella había cambiado. Había crecido, había aprendido a ver el mundo con otros ojos, y aunque el amor que sentía por su amo seguía siendo profundo e inquebrantable, sabía que su camino ya no la llevaría de vuelta a ese lugar. Kastanka se levantó lentamente de su posición junto a la silla y dio un último vistazo al lugar. No había enojo ni tristeza en su corazón, solo una paz tranquila que surgía de la aceptación. Sabía que su vida había tomado un nuevo rumbo, y que el regreso a su origen no significaba volver a lo que había sido, sino honrar lo que había vivido y continuar su viaje. Con una mirada firme y decidida, Kastanka salió de la casa. La puerta se cerró suavemente tras ella, como un susurro del pasado, mientras la perra se adentraba nuevamente en la ciudad, lista para explorar las nuevas posibilidades que la vida le ofrecía. Ahora entendía que el verdadero hogar no era un lugar físico, sino un estado del alma, un lugar donde uno podía sentirse completo, independientemente de las circunstancias externas. Y así, con la cabeza erguida y el corazón lleno de una nueva sabiduría, Kastanka continuó su camino. El futuro se desplegaba ante ella como un vasto lienzo, esperando ser pintado con las experiencias y descubrimientos que aún estaban por venir. En su interior, la certeza de que todo estaba bien la acompañaba, pues sabía que, al final, el regreso al origen no era más que un paso en el continuo proceso de transformación que todos, sin importar quiénes fuéramos, debíamos vivir. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Kastanka de Anton Chejov. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras lecturas. Tu apoyo es fundamental para continuar ofreciendo más contenidos literarios. Nos vemos en el próximo capítulo.